Es muy valiente Amador Moedano al sentarse y decir, mi sobrina Rocío Carrasco... No, no es valiente, perdóname. No es valiente porque no le preguntaron por ella, él sacó el tema. Al sentarse y no, decir es que no es así. algo que muchísima gente piensa, Luis, y que puede ser impopular en un momento determinado, pero él es muy valiente decir... Toda la familia no hemos aprendido nada. Toda la familia no hemos aprendido nada después de tantos años. Unida, qué salvo fuerte. Rocío Carrasco. Y es así. Fuerte. No, fuerte y fuerte. Qué fuerte que no hemos aprendido nada. Familia, lo que acaba de pasar en Fiesta de Emma García es histórico. Acabamos de presenciar uno de los momentos más vergonzosos de la televisión española en los últimos años, y no exagero ni un ápice. Emma García acaba de protagonizar el hundimiento más brutal de su carrera profesional, defendiendo lo que absolutamente nadie puede defender. Y lo peor de todo es que no se trata de una opinión aislada o de un desliz puntual. Esto es un patrón que se repite una y otra vez y que tiene a la audiencia completamente harta. Rocío Carrasco volvió a ser el tema candente tras la demoledora entrevista de Amador Moedano en De Viernes, y lo que pasó en el plató de Fiesta no tiene nombre. Emma García tomó partido de una forma tan descarada, tan evidente, tan escandalosa, que hasta los propios colaboradores se quedaron con la boca abierta. Saúl Ortiz dijo las verdades del barquero, y Emma no paraba de cortarle, de frenarle, de intentar taparle la boca, como si estuviera cometiendo un crimen por señalar lo evidente. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar es demoledor. Vamos a desmontar la hipocresía más grande que hemos visto en mucho tiempo en la televisión española. Todo empezó cuando Rocío Carrasco regresó de su aventura en el Pekín Express de Televisión Española. La reportera la pilló en el aeropuerto y le preguntó por todo lo que había pasado durante estos 2 meses. La entrevista de su hija Rocío Flores en De Viernes, la de su tío Amador Moedano, que fue absolutamente demoledora, la muerte de su suegro, Ortega Cano. Y Rocío, con esa cara de absoluta indiferencia que ya le conocemos a estas alturas, respondió que no sabía nada, que había estado 2 meses desconectada, que llevaba 13 horas de avión y que no tenía ni idea de lo que había pasado en España. Familia, por favor, que nos tomen por tontos tiene un límite. Rocío Carrasco estuvo en un reality de Televisión Española, no en una cárcel de máxima seguridad en Siberia. Durante el concurso, tuvieron acceso a móviles, subieron contenido a redes sociales, se comunicaron con el exterior. Y además, el día antes de volver a España, ya tenían el teléfono porque subieron videos e imágenes. Pero claro, Rocío necesita mantener esa pose de víctima incomprendida que tanto le gusta y que también le ha funcionado durante años. Cuando la reportera le preguntó si le había servido para recapacitar, la cara que puso Rocío Carrasco fue de auténtico asco. Una cara de desprecio absoluto, como diciendo, ¿yo recapacitar de qué? Si aquí la que tiene razón soy yo, y los demás están todos equivocados. Esa soberbia, esa chulería, esa prepotencia que desprende en cada gesto, en cada palabra, en cada mirada. Y ahí es donde empezó el show en el plató de Fiesta, porque Saúl Ortiz, que últimamente está más lúcido que nunca, señaló exactamente eso. La frialdad de Rocío Carrasco. Una mujer que lleva años sin hablar con sus hijos, que tiene un nieto con problemas de salud, al que ni siquiera pregunta, que debe pensiones alimenticias, que ha sido juzgada y condenada por distintos tribunales. Y esa mujer tiene el descaro de poner cara de asco cuando le preguntan si ha recapacitado. Pero claro, aquí viene Emma García al rescate. Emma, que cada vez se parece más a Carlota Corredera en su peor época. Esa Carlota que convirtió Sálvame en la inquisición mediática del clan Campos y que acabó hundiendo el programa hasta su cancelación. Emma, que se ha convertido en la nueva portavoz oficialista de Rocío Carrasco, sin que nadie se lo haya pedido. Emma, que como tiene un contrato en Telecinco y el programa necesita audiencia, pues se dedica a blanquear lo que nadie puede blanquear. Y ahí empezó el espectáculo bochornoso de ver cómo una presentadora que se supone debe ser neutral, que se supone debe moderar un debate, que se supone debe dejar hablar a todas las partes, se convierte en una colaboradora más, defendiendo una causa perdida. Marisa Martín Blázquez,
fue la primera en señalar lo evidente, que ni Amador Moedano le es indiferente todo esto, ni Rocío Carrasco está absolutamente ajena a lo que ha pasado. Que por mucho que haya estado fuera este tiempo, no puede ser que le dé absolutamente igual que su hija haya dado una entrevista demoledora, que su tío la haya puesto a caer de un burro, que su suegro haya fallecido. Marisa dijo que es imposible ponerse tanta coraza como para que cosas tan importantes en tu vida te sean completamente indiferentes, y tenía toda la razón del mundo. Pero claro, reconocer eso significaría admitir que Rocío Carrasco es una persona fría, calculadora, que utiliza el victimismo como arma y que está perfectamente informada de todo lo que pasa, pero le conviene hacerse la loca. Y entonces saltó Saúl Ortiz con la verdad más grande como una catedral. Dijo que frialdad es la que está mostrando Rocío Carrasco, no su tío Amador. Que frialdad es la de una madre que no se habla con sus hijos. Que Amador Moedano se habla con sus hijos, pero Rocío no. Que, por tanto, la frialdad la tiene que buscar donde realmente está. Y familia aquí, Emma García, puso una cara que no os podéis ni imaginar. Una cara de absoluto pánico, porque acababan de decir en su programa lo que ella lleva meses intentando ocultar. La verdad. Porque claro, hablamos de frialdad, y resulta que Rocío Carrasco lleva años sin ver a su hijo David Flores. Años familia, años enteros. Un chico que ha intentado una y otra vez acercarse a su madre y ella le ha dado con la puerta en las narices sistemáticamente. Un chico que ahora tiene un hijo, o sea que Rocío Carrasco tiene un nieto, y ese nieto tiene problemas de salud, tiene Parkinson siendo un niño pequeño. Y su abuela Rocío ni le conoce, ni pregunta por él, ni le importa un pimiento. Esa es la frialdad real, familia. Esa es la frialdad que no se puede justificar con documentales, con lágrimas televisivas, con relatos victimistas. Un niño enfermo ignorado por su abuela. Eso es frialdad en estado puro. Y luego está Rocío Flores, su hija. Una chica que dio una entrevista en De Viernes donde contó su verdad, donde explicó cómo ha sido su vida estos años, donde dejó claro que ella sí quiere tener relación con su madre, pero es su madre la que no quiere saber nada de ella. Una entrevista que removió a toda España porque por primera vez alguien del clan de Rocío Carrasco hablaba sin miedo, sin el permiso de Fidel Albiac, sin la supervisión de Jorge Javier Vázquez. ¿Y qué hace su madre cuando le preguntan por esa entrevista? Poner cara de asco y decir que no sabe nada. Menudo ejemplo de madre familia, menuda lección de amor maternal. Pero volvamos al plató de fiesta porque lo mejor estaba por llegar. Maco, que también estaba ahí, apoyó totalmente a Saúl Ortiz. Dijo que tiene toda la razón, que la frialdad la tiene Rocío Carrasco, no Amador. Que una cosa es hablar con pasión, con dolor, con rabia después de años de silencio como hizo Amador en De Viernes. Y otra muy distinta es la frialdad calculada de quien deja a sus hijos a los pies de los caballos, de quien se abraza con los sicarios mediáticos de su propia hija como Kiko Hernández, de quien cobra cientos de miles de euros por contar una versión de la historia, pero luego, cuando las cosas no le convienen, se hace la desentendida. Y entonces, Emma García intentó el truco más viejo del libro. El clásico no es el lugar, no es el momento. La pobre acaba de llegar del aeropuerto, está cansada. Familia, por favor. Rocío Carrasco ha cobrado fortunas por hablar en programas de televisión. Ha dado entrevistas en prime time, ha hecho documentales de varias horas, ha escrito libros. Pero cuando le preguntan en un aeropuerto, resulta que no es el momento. Saúl Ortiz lo clavó de nuevo aunque le taparon el audio. Dijo, claro que no es el momento, porque aquí no cobra 30 o 40.000 euros por abrir la boca. Esa es la realidad. Rocío Carrasco habla cuando hay un cheque de por medio y cuando tiene el terreno controlado. Cuando no hay dinero y cuando puede haber preguntas incómodas, ahí desaparece. Quique Calleja intentó también defenderla con ese rollo de que no quiere hablar para no alimentar a las alimañas. La vieja excusa de siempre, que no habla para no dar carnaza. Familia, que no nos tomen por tontos. Rocío Carrasco ha alimentado este circo mediático durante años.
Se ha prestado voluntariamente a participar en todo tipo de programas, ha vendido exclusivas, ha hecho negocio de su vida privada. Los propios tribunales han dicho que ella convirtió su vida en asunto de interés público. Pero claro, cuando las preguntas no le gustan, entonces resulta que ella es la digna que no habla para no alimentar el morbo. Por favor, que alguien le diga a Quique Calleja que ya no cuela ese argumento. Y ahí estaba Emma García, cortando constantemente a Saúl Ortiz cada vez que decía algo que no encajaba con el relato oficial. Emma, que se supone es la presentadora, la que debe moderar, la que debe dejar que fluya el debate. Pero no, Emma actuaba como una colaboradora más, como una defensora a ultranza de Rocío Carrasco. Y eso, familia, es periodismo basura de la peor especie. Eso es convertir un programa de televisión en un panfleto propagandístico. Eso es exactamente lo mismo que hizo Carlota Corredera durante años en Sálvame, hasta que el programa se volvió insoportable y lo tuvieron que cancelar. Porque hablemos claro de lo que representa Emma García en este momento. Emma es la heredera directa de todo lo peor que tuvo Sálvame. Es la nueva Carlota Corredera, pero en versión fiesta. Es la nueva María Patiño, pero con menos descaro. Es esa presentadora que ha decidido que su función no es informar ni moderar, sino adoctrinar. Que ha decidido que los espectadores somos idiotas que nos tragamos cualquier cosa. Que ha decidido que ella sabe mejor que nadie quién tiene razón y quién no en este conflicto familiar, y que por tanto va a usar su programa para imponer su visión. Y lo más grave, familia, es la hipocresía monumental de Emma García. Porque Emma es madre. Emma tiene una hija. Emma sabe perfectamente lo que es el amor de madre, lo que significa cuidar de un hijo, estar pendiente, preocuparse. Y sin embargo, es capaz de defender a una mujer que lleva años sin ver a sus hijos. Es capaz de justificar que una madre no hable con su hijo. Es capaz de blanquear que una abuela ignore a un nieto enfermo. ¿Cómo se explica esa contradicción, Emma? ¿Cómo justificas delante de tu hija que defiendas el comportamiento de Rocío Carrasco? ¿Te gustaría que alguien hablara así de tu hija si algún día tuvierais un conflicto? Porque recordemos lo que dijo Emma hace unas semanas, que fue absolutamente demencial. Emma García salió en fiesta diciendo que Rocío Carrasco no veía a su hijo David porque le quiere mucho. Que leído así suena a broma, pero lo dijo. Que el motivo por el cual una madre no ve a su hijo es porque le quiere mucho. Familia, eso es darle la vuelta a la lógica más básica. Eso es insultar la inteligencia de cualquier persona con 2 dedos de frente. Si quieres a tu hijo lo ves, hablas con él, estás pendiente, te preocupas. No ver a un hijo durante años es todo lo contrario al amor. Es abandono, es frialdad, es egoísmo. Pero claro, Emma necesita justificar lo injustificable. Y entonces Saúl Ortiz soltó la bomba definitiva. Dijo que Rocío Carrasco demuestra mucha soberbia, mucha chulería. Que cuando te preguntan y tú no tienes nada que esconder, contestas. Que si eres una persona normal, con la conciencia tranquila, sin secretos oscuros, hablas. Pero Rocío pone esa cara de desdén, esa actitud altiva, ese gesto de superioridad moral que resulta insoportable. Y Saúl remató diciendo que esa frialdad esconde mucho dolor o mucha indignación, que una madre que no se habla con su hijo tiene que sufrir. Pero lo que no puedes es hacerte la víctima constantemente cuando tú eres la que toma la decisión de no acercarte. Emma intentó justificar a Rocío diciendo que igual esa soberbia esconde sufrimiento, que igual esos años de tragarse las cosas, de no poder expresarse públicamente. Familia, por favor, que Rocío Carrasco ha tenido todos los platós de Telecinco a su disposición durante años. Ha hecho documentales completos sin una sola pregunta incómoda. Ha vendido su versión en libros, en revistas, en televisión. No ha sido censurada, ha sido amplificada. El problema es que cuando no tiene las cartas marcadas, cuando no tiene a Jorge Javier Vázquez o a Carlota Corredera poniéndole la alfombra roja, entonces no habla. Y aquí viene la frase definitiva de Saúl Ortiz, que Emma intentó tapar, pero que se escuchó perfectamente.
Rocío Carrasco está acostumbrada a jugar con las cartas marcadas. Cuando se le quitan las cartas marcadas y se despoja del terreno amigo, no contesta. En la vida hay que contestar cuando juegas en terreno amigo y cuando no lo juegas. Esa frase familia resume perfectamente todo este asunto. Rocío Carrasco solo habla cuando tiene el control absoluto de la narrativa. Cuando está Carlota Corredera haciéndole las preguntas que previamente han pactado. Cuando está Jorge Javier Vázquez defendiéndola a capa y espada. Cuando cobra decenas de miles de euros por sentarse en un plató. Ahí sí habla. Pero cuando es una reportera en un aeropuerto que le puede hacer una pregunta incómoda, entonces es que acaba de llegar, que está cansada, que no sabe nada. Y Emma García intentó cortar a Saúl como había hecho durante todo el programa. Cada vez que Saúl decía una verdad incómoda, ahí estaba Emma para interrumpir, para cambiar de tema, para meter a otro colaborador, para hacer cualquier cosa, menos dejarle terminar. Eso, familia, no es presentar un programa. Eso es censurar. Eso es manipular. Eso es exactamente lo mismo que hacía Carlota Corredera en los peores momentos de Sálvame, cuando el programa se convirtió en una dictadura informativa donde solo podías opinar si estabas a favor del clan Campos. Marisa Martín Blázquez intentó poner sensatez diciendo que ella no cree que ni Amador ni Rocío sean indiferentes el uno al otro, que ambos sufren a su manera, que esto es un conflicto familiar complejo donde todos tienen su parte de dolor. Y tiene razón en que es complejo. Pero lo que no tiene razón es en equiparar las dos partes. Una cosa es que Amador Moedano hable después de 15 años de silencio, de aguantar, de ver cómo su sobrina se alejaba de toda la familia, de ver cómo sus sobrinos crecían sin su madre. Y otra muy distinta es que Rocío Carrasco durante esos mismos 15 años haya ido montando todo un negocio mediático alrededor de su victimismo, cobrando fortunas mientras sus hijos crecían sin ella. Y cuando Saúl dijo que Rocío demuestra mucha soberbia, fue Emma la que saltó inmediatamente para tapar. Que no, que eso no es soberbia, que eso es que acaba de llegar del aeropuerto, que no es el lugar, que no quiere hablar para no alimentar. Familia Emma García está haciendo exactamente el mismo papel que hacía Carlota Corredera. Y todos sabemos cómo acabó Carlota. Cancelada, fuera de la televisión, sin programa, señalada por haber convertido Sálvame en un circo insoportable. Emma va directa por ese mismo camino. Porque lo que pasa es que el público no es tonto. Los espectadores nos damos cuenta cuando nos están manipulando. Nos damos cuenta cuando una presentadora deja de ser neutral para convertirse en una activista de una causa. Nos damos cuenta cuando se censura a quien dice verdades incómodas. Y sobre todo, nos damos cuenta de la hipocresía. Emma García, defendiendo que una madre no vea a sus hijos mientras ella misma es madre, resulta obsceno. Emma García, justificando que una abuela ignore a un nieto enfermo, resulta repugnante. Emma García, cortando sistemáticamente a quien dice verdades, resulta intolerable. Y no es solo esta vez, familia. Esto es un patrón que se repite una y otra vez. Cada vez que sale el tema de Rocío Carrasco en fiesta, Emma adopta su papel de defensora oficialista. Cada vez que alguien critica a Rocío, ahí está Emma para justificarla. Cada vez que sale a relucir algún dato incómodo como que debe pensiones, como que lleva años sin ver a sus hijos, como que perdió todos los juicios contra Olga Moreno, ahí está Emma con excusas. Porque hablemos también de eso. Rocío Carrasco demandó a Olga Moreno exigiendo 150.000 euros porque Olga se atrevió a cuestionar su relato en televisión. Y los tribunales le dieron la razón a Olga. Los jueces dijeron que Rocío Carrasco se había prestado voluntariamente a participar en programas de televisión, que había hecho de su vida privada un espectáculo público, que había generado polémica deliberadamente para aparecer en programas y que, por tanto, no podía pretender que se protegiera su honor frente a expresiones objetivas. O sea, que los propios tribunales están diciendo que Rocío convirtió su vida en un negocio mediático y que luego no puede quejarse cuando otros opinan. Pero Emma García sigue defendiéndola.
Emma sigue diciendo que qué fácil es juzgar, que hay que ponerse en la piel de Rocío, que ha sufrido mucho. Familia, sufrir no te da carta blanca para abandonar a tus hijos. Sufrir no justifica ignorar a un nieto enfermo. Sufrir no excusa deber pensiones alimenticias. Todo el mundo sufre, familia. Todos tenemos nuestras batallas, nuestros dramas, nuestros problemas, pero la mayoría de la gente no abandona a sus hijos por ello. Y lo que dijo Diego Arrabal también fue revelador, aunque intentó defenderla. Dijo que Rocío tenía el móvil, que subió contenido durante el concurso, que sabía perfectamente todo lo que había pasado. Pero luego intentó justificarla diciendo que bueno, que tampoco es el sitio para hablar. Pero claro, Diego, entonces, ¿cuándo es el sitio? ¿Cuándo cobra? ¿Cuándo tiene el guión preparado? ¿Cuándo sabe que no van a hacerle preguntas incómodas? Quique Calleja metió su cucharada habitual, diciendo que si fuera otra persona, la criticaríamos por no atender a la prensa, pero como es Rocío Carrasco, la defendemos. Y tiene razón en eso. Porque si Anabel Pantoja o cualquier otra llegara de un reality y se negara a hablar después de haber cobrado fortunas por contar su vida en televisión, la estaríamos poniendo a parir. Pero como es Rocío Carrasco, entonces hay que entenderla, hay que darle espacio, hay que respetar su silencio. Y Emma García, con su rollo de que Rocío no quiere hablar, para no alimentar más la historia. Familia, esa historia ya está alimentada hasta la saciedad. Rocío Carrasco lleva años alimentándola con documentales, entrevistas, demandas, libros. No vengas ahora con que no quiere hablar para no darle carnaza a nadie. Lo que no quiere es hablar sin cobrar y sin control absoluto de la narrativa. Saúl Ortiz lo resumió perfectamente. En la vida hay que contestar cuando juegas en terreno amigo y cuando no lo juegas. Y Rocío solo contesta en terreno amigo, con las cartas marcadas, con el guión pactado, con el cheque firmado. En cualquier otra circunstancia, silencio absoluto. Y eso, familia, se llama manipulación. Se llama control de la narrativa. Se llama utilizar los medios de comunicación para vender tu versión sin permitir el contraste. Porque fijaos en la diferencia. Amador Moedano fue a De Viernes sin cobrar ni un euro. Se sentó en un plató hostil, donde muchos colaboradores estaban en contra suya. Se expuso a preguntas incómodas, contó su verdad y aguantó el tipo. Rocío Flores hizo exactamente lo mismo. Fue a De Viernes, contó su versión, lloró, se emocionó, pero dio la cara. Mientras tanto, Rocío Carrasco solo habla en condiciones de laboratorio, en entornos controlados, con presentadores amigos, cobrando fortunas. Y Emma García defiende eso. Emma dice que hay que entender a Rocío, que ha sufrido mucho, que no podemos juzgar. Pero Emma sí juzga a Rocío Flores. Emma sí juzga a Amador Moedano. Emma sí juzga a Antonio David Flores. A ellos sí se les puede juzgar, pero a Rocío Carrasco no, porque pobrecita, ha sufrido mucho. Doble rasero, familia. Doble vara de medir. Hipocresía en estado puro. Y cuando Saúl dijo que esa soberbia de Rocío demuestra mucho dolor o mucha indignación, tenía razón. Porque una persona con la conciencia tranquila habla. Una persona que sabe que ha hecho las cosas bien no tiene miedo a las preguntas. Una persona que tiene la verdad de su lado no necesita esconderse tras silencios estratégicos. Pero Rocío no habla porque sabe que hay preguntas que no puede contestar. ¿Cómo justificas no ver a tu hijo durante años? ¿Cómo explicas ignorar a un nieto enfermo? ¿Cómo defiendes deber pensiones mientras cobras fortunas en televisión? Emma intentó una vez más justificarla, diciendo que Rocío ha estado reflexionando sobre todo esto. Familia, Rocío Carrasco lleva 15 años sin reflexionar. Si fuera a hacerlo, ya lo habría hecho. Lo que pasa es que reflexionar significaría reconocer errores, pedir perdón, tender puentes. Y Rocío no está dispuesta a hacer nada de eso, porque ella se ha convencido a sí misma de que es la víctima absoluta, y los demás son los verdugos. Y Marisa dijo algo muy importante, que seguramente durante el concurso le contaron algunas cosas que habían sucedido, que no estaba completamente aislada del mundo,
que sabía lo que estaba pasando, y por supuesto que lo sabía familia. Sabía de la entrevista de su hija, sabía de la entrevista de su tío, sabía de la muerte de su suegro. Pero hacer como que no sabe nada le viene bien para la narrativa. Para seguir siendo la víctima incomprendida que vuelve de su retiro y se encuentra con que todos la atacan sin razón. El problema, Emma, es que ya no cuela. El público se ha hartado de este circo. La gente ya no se traga el victimismo permanente de Rocío Carrasco. Los espectadores hemos visto durante años cómo Rocío ha monetizado su dolor mientras sus hijos crecían sin madre. Hemos visto cómo ha demandado a medio mundo, perdiendo sistemáticamente en los tribunales. Hemos visto cómo ha cobrado fortunas por contar una versión de la historia mientras debe pensiones a su hijo. Y ya está bien. Y tú, Emma, con tu defensa numantina de lo indefendible, te estás cargando tu credibilidad. Te estás convirtiendo en la nueva Carlota Corredera y sabes perfectamente cómo acabó ella. Fuera de la televisión, sin programa, señalada como la gran responsable de la deriva ideológica de Sálvame. Tú vas por ese mismo camino. Defendiendo a Rocío Carrasco, estás perdiendo al público. Cortando a Saúl Ortiz cuando dice «verdades, estás perdiendo credibilidad». Haciendo de portavoz oficialista del clan Campos, estás perdiendo profesionalidad. Porque en el fondo, Emma, lo que estás demostrando es que o te pagan por defender a Rocío o tienes algún tipo de afinidad ideológica con ella que te impide ser objetiva. Porque no hay otra explicación. Una presentadora que se precie debe dejar hablar a todas las partes, debe moderar el debate, debe buscar la verdad. Pero tú haces justo lo contrario. Censuras, manipulas, tomas partido. Y eso no es periodismo, eso es activismo. Y lo más triste de todo es que hay cosas que son verdades objetivas que ni siquiera deberían estar sujetas a debate. Rocío Carrasco lleva años sin ver a sus hijos. Eso es un hecho. Rocío Carrasco tiene un nieto con problemas de salud al que no conoce. Eso es un hecho. Rocío Carrasco debe pensiones alimenticias. Eso es un hecho. Rocío Carrasco perdió todos los juicios contra Olga Moreno. Eso es un hecho. Pero tú, Emma, intentas relativizar esos hechos, justificarlos, darles la vuelta. Y no se puede. Saúl Ortiz lo clavó diciendo que Rocío solo habla cuando juega en terreno amigo. Y es que es la verdad absoluta. Cuando está en un plató de Telecinco con Carlota Corredera, preguntándole cosas pactadas, ahí sí habla. Cuando está cobrando 40.000 euros por una entrevista exclusiva, ahí sí habla. Cuando tiene el control absoluto de qué se va a preguntar y qué no, ahí sí habla. Pero cuando es una situación real, sin guión, sin control, sin dinero de por medio, entonces silencio. Y eso, familia, es la mejor prueba de que Rocío Carrasco no tiene las cosas tan claras como quiere hacernos creer. Porque si realmente fueras la víctima que dices ser, hablarías siempre. Si realmente no tuvieras nada que esconder, contestarías a todas las preguntas. Si realmente tus hijos fueran los culpables de todo como has intentado vender durante años, no tendrías miedo a hablar en cualquier sitio y en cualquier momento. Pero escondes, manipulas, controlas. Y eso habla muy mal de ti. Y Emma García, blanqueando todo eso, se está convirtiendo en cómplice. Porque una cosa es tener empatía con alguien que sufre, y otra muy distinta es justificar lo injustificable. Una cosa es entender que hay situaciones complejas, y otra muy distinta es tapar verdades como puños. Una cosa es ser neutral en un debate, y otra muy distinta es convertirte en la abogada defensora de alguien que ha demostrado durante años ser cualquier cosa menos una víctima. Y lo peor, Emma, es que todo esto tiene consecuencias. Cada vez que defiendes a Rocío Carrasco, pierdes credibilidad. Cada vez que cortas a Saúl cuando dice verdades, pierdes respeto. Cada vez que haces de portavoz del clan Campos, pierdes audiencia. Porque el público no es tonto. Los espectadores se dan cuenta de lo que estás haciendo y poco a poco se van a ir alejando de Fiesta, igual que se alejaron de Sálvame. Porque Sálvame era el programa más visto de Telecinco durante años. Pero cuando se convirtió en la Inquisición del clan Campos,
cuando Carlota Corredera se dedicó a adoctrinar en vez de informar, cuando se censuró a quien pensaba diferente, el público dijo basta, y el programa se hundió hasta que lo tuvieron que cancelar. Fiesta va directa por ese mismo camino, Emma, y tú eres la responsable. Así que aquí va la pregunta definitiva, familia. ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que aguantar esta farsa? ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que ver cómo se blanquea el abandono de una madre a sus hijos? ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que soportar que se censure a quien dice verdades mientras se amplifica a quien vende mentiras? Porque todo tiene un límite, y ese límite está cada vez más cerca. Saúl Ortiz dio un paso al frente diciendo lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a decir. Rocío Carrasco juega con cartas marcadas y cuando no las tiene, no habla. Esa es la verdad. Y Emma García, intentando tapar esa verdad, solo consigue quedar retratada. Porque la gente ve lo que está pasando. La gente entiende lo que significa que una presentadora censure a un colaborador por decir verdades. La gente sabe distinguir entre periodismo y propaganda. Y esto, familia, apenas acaba de empezar. Porque Rocío Carrasco va a tener que dar explicaciones tarde o temprano. Va a tener que contestar preguntas incómodas. Va a tener que justificar por qué lleva años sin ver a sus hijos. Y cuando llegue ese momento, todos estos defensores a ultranza como Emma García van a quedar retratados. Van a quedar como lo que son, cómplices de una narrativa falsa que solo buscaba proteger a quien no merece protección. Mientras tanto, familia, nosotros seguimos aquí contando la verdad, señalando las hipocresías, desmontando las mentiras, porque alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que decir que el rey está desnudo, aunque otros se empeñen en que va vestido de gala. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Emma García se está cargando su credibilidad defendiendo a Rocío Carrasco? ¿Crees que Telecinco debería tomar medidas? ¿Crees que esto va a acabar como Sálvame con una cancelación? Os leo, familia. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Que esto no ha hecho más que empezar.